País que hace 10 años dejó de imprimir su propia moneda porque su valor se la tragó la hiperinflación de 5,000 millones %, Zimbabue tiene hoy un problema de combustible. El gobierno más que duplicó su precio a $3.31 el litro y en protesta la mayor confederación laboral marcó 2 días de huelga. La falta de divisas allá complica y mucho las cosas. Los ciudadanos mexicanos también tienen un problema de gasolina. El robo de combustible es el problema mayor, pero en la última semana conseguir gasolina para la vida diaria es un dolor de cabeza en 10 estados, incluyendo ciudades tan importantes como la Ciudad de México, como Guadalajara o como León en el estado de Guanajuato. Incluso el gobernador de esa entidad ya se fue a Houston a buscar gasolina para sus ciudadanos. Y todo esto porque para combatir el robo de combustible, el llamado huachicoleo, el gobierno federal cerró ductos por donde transporta la gasolina para en su lugar llevarla por carretera, respaldados por elementos del ejército. El gobierno federal lleva diciendo que la situación de desabasto de combustible se va a normalizar y lo lleva diciendo desde hace una semana y no ha ocurrido y el desabasto existe. El presidente dice que se analiza llevar la gasolina por ferrocarril a donde haga falta, que también se van a revisar las concesiones que se dieron como parte de la reforma energética para que privados importen gasolina y, bueno, dice concesiones que hasta ahora no se han activado. Este es el escenario. Carlos López Jones es editor en jefe de Tendencias Económicas y te doy la bienvenida. Buen año. ¿Ameritaba, Carlos, la dimensión del problema tomar este tipo de medidas de, digamos, carácter urgente en las que no se pudo delinear un plan B para que los ciudadanos no tuvieran que perder tanto tiempo haciendo filas y no se desarrollaran mercados paralelos donde la gente ya está vendiendo gasolina? Gaby, muy buenas tardes, feliz año igualmente. Mira, siempre es bueno combatir cualquier crimen. Combatir el huachicoleo es una muy buena opción. Aquí la gran pregunta es si medidas tan drásticas como cerrar los ductos es lo oportuno, es lo adecuado. Yo creo que hay que poner en contexto las cosas. El huachicoleo representa 60,000 millones de pesos, estamos hablando de 3,000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Pero la economía mexicana es de $1 trillón, entonces es 0.33%. Si lo vemos en comparación al presupuesto del gobierno federal, estamos hablando de más o menos 1% de ese presupuesto para 2019, y si lo vemos en comparación a lo que factura Pemex, estamos hablando de 3.75%. Las pérdidas diarias por huachicoleo es más o menos $8 millones, y no hay duda que ya estamos perdiendo muchísimo más en la economía nacional, de $8 millones, derivado, pues, obviamente, por un lado, de menor recaudación, porque en México la gasolina representa el 30% de su precio es recaudación, y por otro lado, pues, por menor consumo, porque las personas se tienen que quedar en su casa, ya no están consumiendo, no están saliendo a restaurantes, y ya tenemos afectaciones importantes en turismo de personas que van a un lugar y deciden ya no salir del hotel o simple y sencillamente cancelan el viaje por temor a quedarse sin gasolina en medio. Creo que la medida es importante, sí, pero creo que no era la adecuada. O bien planeada, porque incluso estamos hablando de medidas de último minuto cuando el gobierno tiene que anunciar en su conferencia diaria que va a traer gasolina o combustible vía tren. Sin embargo, Carlos, las encuestas locales que publican algunos de los medios para abrir la semana indican que la gente está contenta con el plan del gobierno. Sí, ya van 3 periódicos importantes de México que dicen que hay apoyo a esta medida del gobierno y, bueno, hay que señalar varias cosas. La primera es que no todos los mexicanos, como sucede en Estados Unidos, tienen automóvil. Es una proporción muy pequeña de los mexicanos, estamos hablando del 30%. Y por otro lado, no es todo el país. El norte y el sureste del país no se ven afectados por estas medidas. Y eso, bueno, ayuda de alguna manera. Y claro, hay una campaña de comunicación política muy importante del gobierno que está ayudando a que el gobierno tenga buenas medidas sobre esta situación. Creo que el tener buen abasto de diésel ayuda mucho en estos momentos. Porque ese no se ve afectado. Ahora, Carlos, parecía que no había, se puede hablar de estrategia, usar la palabra estrategia en cómo ha atacado el problema el gobierno mexicano. No podemos hablar de estrategia por varias razones.
La primera es, no se han presentado a ningún jefe de cártel de huachicoleo ante las autoridades. Alguien importante que podamos decir, ya se está desmantelando la figura. Por otro lado, no hay denuncias importantes que nos digan el lavado de dinero, es decir, que se esté persiguiendo el dinero que está generando este crimen. Y finalmente, una vez que reabras los ductos, pues regresarán estas personas a volver a picar. Ahora bien, si usas trenes, hay que recordar que en México hay un problema importante por la seguridad ferroviaria y que no han sido pocos los trenes que han sido asaltados. Entonces realmente no sabemos cuándo va a terminar esta situación y sobre todo qué nos asegura que sea permanente los efectos positivos de estas medidas que ahorita no generan nada más molestia, sino una fuerte caída de la economía en este momento. Entonces, ¿es esta una... ¿por qué hacerlo así? ¿Es esta, digamos, se puede interpretar una obsesión del presidente López Obrador, como ha sido la obsesión del presidente Trump, el muro, por la forma en la que se ha manejado políticamente? ¿Se puede trazar paralelos ahí? Sin lugar a dudas estamos viendo la misma situación en términos de comunicación política de uno y otro gobierno. Como tú sabes, un muro no va a detener las drogas hacia Estados Unidos y cerrar los ductos en este momento no va a detener que en un futuro se vuelva a cometer el mismo ilícito. Por poner otro símil, cuando tenemos una empresa y hay robo hormiga, no cerramos la empresa. Ponemos medidas de seguridad y a partir de ellas actuamos para desmantelar a las redes que están actuando. Eso es lo que el gobierno no está haciendo. Y bueno, tenemos que señalar que efectivamente mientras el presidente considere que las encuestas lo están favoreciendo, muy probablemente esto no va a cambiar. Y bueno, no van a ser 3 o 4 días. Ya se está hablando de un programa de racionamiento en la Ciudad de México, lo cual me parece terrible, porque somos una economía abierta donde los ciudadanos deberíamos de poder decidir en qué momento queremos comprar y en qué momento no queremos comprar gasolina. No es posible que nos racionen la gasolina. Sí, y en redes sociales hay mucha gente que esto ya lo está comparando con otros países. Te digo Venezuela porque es el más obvio. ¿Optimista eres de que se aprenda la lección de este episodio vivido por parte de la autoridad federal o de Pemex? Como no vamos a ver resultados de largo plazo, más bien la pregunta es si la comunicación política está dando buenos resultados, y de momento sí le está dando buenos resultados al presidente mexicano, que a pesar de las molestias que está causando, tiene un gran apoyo del pueblo mexicano, lo que no sucede con Trump. En Trump cerró el gobierno y hay una gran cantidad de ciudadanos que están en contra de él. Acá en México está generando molestias muy similares y la gente está a favor de él. Y medidas extremas como un gobernador de otro estado saliendo a Estados Unidos a buscar ese suministro para sus gobernados. Te agradezco, Carlos, un gusto.